Consagrando mi vida, consagrando mi vida. ¿Qué significa consagrar? Primero, consagrar es despojarse, primero, despojarse de su seguridad. Despojarse de su seguridad. Y para desarrollar este tema y resolverlo, vamos a ver el ejemplo mayor, el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz y se despojó de todo por nosotros y dejó todo por nosotros. Dejó una historia de vida, dejó familia, dejó su propia seguridad y se colocó como carne de cañón para que lo ultimaran en la cruz. Eso es consagrar la vida, eso es consagrar la vida para Dios. Y en esta Semana Santa, esta Semana Mayor que viene, debemos entender qué es consagrar nuestras vidas para Dios. Vamos a leer, si Estelita me ayuda, vamos a buscar un versículo que es el versículo Filipenses 2 del 6 al 8. Filipenses 2 del 6 al 8. Vamos a buscar Filipenses 2 del 6 al 8. Vamos a buscar aquí Filipenses 2. ¿Sí lo tienes, Estelita, por allí? 2 del 6 al 8. Dice la palabra de Dios en esta versión. Se me fue Estela. Del 6 al 8. Filipenses 2 del 6 al 8. Vale. Dice, él era, Estela. Sí, estoy, ¿Sí la tienes allí? Sí. ¿Qué dice? Filipenses 2, versículo 6. El Sí. cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos el versículo 6. Vamos a desglosarlo, a bosquejarlo aquí. Versículo 6 dice así. Él era como Dios en todo sentido. Él era como Dios en todo sentido. Pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Jesucristo entendía. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía el dolor y el sufrimiento que le esperaba. Pero aún así, a pesar de eso, no se aferró a la seguridad que tenía, sino que siguió y obedeció hasta la muerte. Nosotros también, cuando nos consagramos y nos debemos consagrar a Dios, debemos entender que hay cosas en la vida a la cual nosotros nos aferramos. Hay cosas en la vida que no queremos soltar, que se vuelve nuestra seguridad. Puede ser cosas materiales, puede ser mis hijos, puede ser cualquier cosa a la cual nosotros, inclusive ideas propias, proyectos, empresas, que nosotros estamos aferrados a eso y que sin eso no somos nada. El día en que llegue algo, pase algo, no quiera Dios, uno no puede estar aferrado a lo que esta vida me ofrece. Nuestra seguridad se fundamenta simplemente en Dios, es nuestra seguridad mayor. Por eso en esta Semana Santa el mensaje es claro. Nosotros consagremos nuestras vidas a Dios, entreguemos nuestra vida totalmente y despojémonos de lo que de pronto se vuelve para nosotros esa seguridad.
¿Cuál es su seguridad? Es la pregunta. ¿A qué usted deposita su seguridad total? Por eso renunciemos a todo. Miren que a veces les voy a decir esto, cuando yo digo renunciemos a todo y no nos aferremos a nada en este mundo, uno a veces cree que estamos hablando de cosas malas, o sea que yo no debo aferrarme a cosas que no me edifican. También a veces uno pierde muchos derechos con Dios y uno también debe despojarse inclusive de aquellas cosas que para uno son buenas. Por ejemplo, en este camino, por ejemplo, en este TikTok que yo estoy abriendo con ustedes, o que estamos haciendo acá, yo he tenido que dejar cosas, he tenido que dejar cosas. ¿Para qué? Para consagrarme para Dios y estar con ustedes acá, enseñando de su palabra, porque es una responsabilidad que ahora he adquirido y Dios me ha dado. Por lo tanto, hay cositas que uno tiene que dejar, que no son malas, ojo, hay cosas buenas, pero uno tiene que dejar, ¿sí? Por ejemplo, un día como hoy, los domingos, ¿cierto? Los domingos y los sábados, fines de semana, a esta hora uno debía estar durmiendo, ¿cierto? Descansando un domingo y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que uno descanse. Pero si yo quiero eh, consagrarme para Dios y quiero entregarme a Dios, es una decisión que yo tomé y la hago con amor. Por lo tanto, quiero entregarle mi vida a Dios. Ya no me baso en que tal día es descanso, ahora todos los días. Quiero entregarme a Dios y quiero descansar en su presencia, no descansar en las cosas que el mundo me ofrece, sino descansar en Dios. Y ese es consagrar mi vida para Él. Hay creencias inclusive en mi mente, hay ideas que yo tengo a la cual también puedo estar aferrado, a la cual también puedo yo tener mi seguridad. Por ejemplo, cuando yo andaba en el mundo y era estudioso de muchos libros, yo tenía teorías, tenía preceptos en mi mente, tenía ideas a las cuales estaba aferrada y era mi filosofía de vida y que no tenía en cuenta a Dios, pero a eso estaba yo aferrado y a esas ideas estaban yo aferrado también. Entonces hay cositas también que uno piensa que son de cierta forma y a la cual uno se aferra, a la cual uno se adentra y no quiere soltar, no quiere despojarse de esas cosas que son su seguridad. Entonces, consagrar mi vida es entender que yo debo despojarme de algunas cosas que uno cree en que le dan seguridad. Y la única seguridad que Dios es la que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Segundo, versículo 6, estamos hablando entonces de eh, que Jesucristo no aprovechó su seguridad, ¿cierto? No dejar la seguridad del mundo, ¿cierto? Dejar la seguridad. Y en el versículo 7 nos habla de que Él se quitó el honor y aceptó hacerse siervo y nacer y ser humilde, humillarse delante de Dios. Esto es duro, yo sé, humillarse delante de Dios, dejar la seguridad que uno mismo tiene, que no es de Dios o que no tiene que ver con Dios. Se humilló a sí mismo, versículo 7, 6, versículo 7 al versículo 8. Versículo 7 al versículo 8. Entonces, consagrar mi vida, despojarme de algunas cosas que me hacen sentir seguro, ¿sí? No aferrarnos a la seguridad que el mundo nos ofrece y humillarnos delante de Dios, ser humildes delante de Dios, entendiendo que Él es el poderoso, que Él es el que tiene el poder en mi vida y me ofrece ese poder y ese amor a mí, ¿cierto? Eso es lo primero. Segundo, consagrando nuestra vida para Dios. Ahí sí los invito a que leamos, Estelita, por favor. Primera de Corintios, Sí, segunda de Corintios 4, y vamos a leer el versículo 10, 11 y 12.
Versículo 10, 11 y 12. Y lo segundo es obedecer hasta la muerte. Obedecer hasta la muerte. Vale. Segunda de Corintios 4, versículo 10. Llevando 11 en y el 12. cuerpo siempre. 4. ¿Sigue? Vale. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Muy bien. Donde quiera que vamos, nuestro sufrimiento refleja la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y nosotros debemos morir a la carne todos los días, diariamente. Morir a la carne diariamente. Versículo 10 y 11. Esto es de Filipenses. Estamos leyendo Filipenses para que los que están escribiendo. Filipenses, ¿qué dije yo? Filipenses en el anterior, 2, 6, 8. Y 8. Y en ese estamos leyendo 2 Corintios 4 4, del 10 al 12. del 10 al 12. Entonces, morir diariamente. Consagrar nuestras vidas a Dios es obedecer hasta la muerte, así como Cristo lo hizo, pero Cristo ya lo hizo por nosotros y nosotros debemos ahora morir diariamente a la carne, morir diariamente a la carne. Y dice en esta versión, dice, donde quiera que vamos, nuestro sufrimiento refleja la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Hay cositas diarias que nosotros a veces no podemos evitar, que son impulsos o tendencias naturales a desobedecer, tendencias naturales a no seguir la voluntad de Dios. A todas esas cosas nosotros debemos morir, ¿cierto? Pidiendo perdón, arrodillándonos delante de Él y morir diariamente a esas cositas que no nos permiten continuar y no nos permiten seguir en el camino del Señor. Entonces, es un acto que usted y yo debemos realizar. Estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal, ¿sí? Entonces, la vida de Cristo se ve en nosotros, y más aún cuando nosotros decidimos morir a las cosas del mundo y vivir en Cristo. Por lo tanto, consagrar mi vida tiene que ver con obedecer hasta la muerte y entender que Cristo vive en mí. Es un intercambio, ya no soy yo, sino que Cristo vive a través de mí para seguir haciendo la obra en nuestras vidas. Y para terminar, darle paso a ustedes para que hagamos las últimos comentarios. Vamos a leer Mateo 26 del 36 al 46. Mateo 26 del 36 al 46. ¿Sí? Estelita me va a ayudar allí. Entonces, obedecer hasta la muerte es entender que nosotros debemos dejar algunas cositas de lado, que es obedecer, hacer todo con amor y entender que debemos dejar, entregarle a Dios todas nuestras áreas, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Eliminar de nuestras vidas creencias, renunciar, despojarnos, dejar la seguridad que nos ofrece el mundo y vivir para Dios. Eso es consagrarse a nuestro Padre Celestial, ya que estamos iniciando la Semana Santa. ¿Lo tienes allí, Estela? Mateo 26. Del 36 al 46.
Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muy bien. Entonces, consagrar mi vida es obedecer y eso es seguir la voluntad de Dios. Vemos cómo el Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a morir en la cruz y que iba a sufrir, sabía del dolor que iba a tener. Por lo tanto, él entró en una pequeña crisis. Se llevó a unos discípulos al monte de Getsemaní, y allí comenzó a decirle a sus discípulos: oren. O sea, él quiso que intercedieran, quiso apoyo en oración de los discípulos, y él estaba en crisis, porque sabía lo que iba a pasar. ¿Qué es consagrar nuestras Continúa. vidas? Dime, sí, continúa. Vale, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no pude pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Amén. Entonces, como les decía, y lo que acaba de leer Estelita en este pasaje, Mateo 26 del 36 a 46, nos demuestra que consagrar nuestras vidas, así como hizo el Señor Jesucristo, es entender que a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades que se nos presentan en nuestras vidas, nosotros tenemos que pasar esa copa, porque en eso nos edificamos, en eso nos gozamos, en las tribulaciones. Y el Señor Jesucristo sabía lo que le iba a pasar, pero él dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, que sea así. O sea, si tu voluntad es lo que en mi vida a veces se presenta como dificultades, como tribulaciones, como cosas que no, que parecen que son malas para nosotros, pero que traen bendición, entonces yo la acepto. Nosotros debemos aceptar a veces situaciones, circunstancias que no son buenas para nosotros o que aparentemente no son buenas, pero que están disfrazadas, que allí está disfrazada la bendición. Hay situaciones en nuestras vidas que parecen mal, situaciones dolorosas, situaciones de sufrimiento, pero sabemos que allí está una bendición disfrazada. Eso es consagrar nuestra vida a Dios, es entender que a pesar de las dificultades, nosotros debemos estar firmes en oración, como Jesucristo le pedía a sus discípulos, ¿cierto? Orad para que no entréis en tentación, ¿cierto? Porque a veces el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cómo está, cierto? La carne es débil. Por lo tanto, este es el tercer punto. El tercer punto es eh, entregarse, aceptar las circunstancias de la vida que a veces parecen malas, pero son, ahí está disfrazada la bendición. Entonces, con esto termino y me quedo con ustedes. ¿Qué les pareció? Perdonen lo malo o lo poquito. Consagrando mi vida para Dios, despojarse de lo que a usted, de lo que usted le hace estar seguro que no es de Dios, que son cosas del mundo, o que son cosas mías, o que llena mi orgullo. Segundo, obedecer hasta la muerte, morir diariamente. Morir diariamente no quiere decir físicamente, no morir a las cosas que no edifican, a las cosas que no son
del espíritu, aquello que no es de Dios, morir, renunciar, cortar inmediatamente todos los días a lo carnal y vivir en lo espiritual. Y tercero, simplemente entregarnos y aceptar la voluntad de Dios en las circunstancias de mi vida, consagrando mi vida para Él. Eso es lo que les quería hoy compartir. Yo le pido que hagamos esta oración y repitan conmigo estas palabras para aceptar a Cristo en nuestro corazón y confirmar nuestra fe. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Reconozco que moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te pido que entres en mi vida y en mi corazón y que hagas de mí esa persona feliz, con sentido, con propósito que tú quieres que yo sea. Amén.